pasa con el sismo? Bueno, primero hay que entender que el sismo es un movimiento repentino del terreno y que genera dos tipos de onda. Una onda horizontal, llamadas ondas P, y una onda vertical, llamadas ondas S. Las más peligrosas, por supuesto, son las ondas P, las ondas horizontales, ¿no? Porque generan ese efecto de aceleración repentina del terreno que va a poner en jaque mi estructura, que por suerte es liviana. Por un lado, en esa fuerza inercial que se genera por el sismo, por un lado vamos a tener la masa de mi edificio y por el otro lado la aceleración, que me da por resultado en su producto de la fuerza inercial que mi estructura portante va a tener que resistir y transmitir a fundación. La masa, la masa es el peso propio de mi edificio, que como tú ya sabes, light steel framing, va a ser reducida, muy reducida, hasta el punto que va a empezar a ser un inconveniente frente a otra fuerza. ¿Sabes cuál es? ¿Sabes cuál es la fuerza la cual presenta inconvenientes frente tan liviano que es? Claro, Daniel, el viento. Va a ser tan reducida esa masa que ya es algo a favor en el sismo, pero contraproducente al viento. Entonces tenemos la fuerza inicial va a ser igual a la masa que pone el edificio por la aceleración que viene naturalmente por el sismo. Esa aceleración te afecta a vos, a tu vecino, a todos por igual. Naturaleza, acelera. La masa es lo que tú decides en tu proyecto. Y usas el light framing, la masa va a ser reducida. Por consecuencia, vas a tener una fuerza inercial menor que resistir. Además, que las estructuras de steel framing presenta múltiples apoyos, presenta un sistema de arriostre triangular o un sistema de arriostre por placas, el cual es indispensable frente al viento, que también nos sirve para este empuje lateral de sismo. Tenemos un bajo peso y tenemos que los elementos estructurales están alineados y uno sobre el otro, como si fuese una casita de fósforos. Así vamos a armar las estructuras de steel framing. Franca, un elemento francamente apoyado sobre el otro y uno va a acompañar hasta llegar a la fundación. Todas estas condiciones, toda esta característica que el sistema constructivo nos impone, hace que el comportamiento frente al impacto del sismo no sea tan grave si lo comparo con otro tipo de construcciones macizas, más pesadas, que no tienen múltiples apoyos, que no trabajan con sistemas de arriostre triangularizados o con paneles. Por ejemplo, el hormigón, por ejemplo, los tabiques de mampostería, otros. Y para poder diseñar frente a este empuje de sismo, tenemos el reglamento norteamericano ICS 400 del 2020. Esta es la norma norteamericana que especifica para el diseño sísmico un sistema estructural de acero conformado en frío que lo resista. Su objetivo es asegurar que estos sistemas resistan adecuadamente las acciones sísmicas, controlando la ductibilidad, la disipación de energía y los modos de falla. Este reglamento de libre descarga está en inglés. Se aplica a los elementos estructurales de acero conformado en frío, a las conexiones, a los sistemas resistentes de las fuerzas sísmicas, los arriostres, a los muros de corte, a los muros estructurales, a los diafragmas de piso y techo. Y el objetivo principal es garantizar un comportamiento antisísmico seguro y predecible, evitar fallas frágiles, proteger la vida y los bienes de los ocupantes, asegurar daños controlados después del sismo, ¿no? Todo esto
ya está elaborado, está trabajado con este reglamento, el AISI S400, el último es del 2020. Pero en Argentina no hay reglamento. En Argentina tenemos un comunicado del IMPRES, del Instituto de la Prevención Sísmica, que en el 2019 sacó este comunicado. Y lo voy a leer para que nos indignemos juntos. Dice, disposición número 2 del IMPRES, año 2019. ¿Cuántos años pasaron? 16 de abril del 2019. Ya pasaron casi 7 años. Dice, visto la resolución E 2018, 5E 2018, que habla que el sistema Steel Framing en el 2018 fue nomenclado como un sistema constructivo tradicional, dice que las resoluciones mencionadas, que en el visto establece que el sistema de construcción de entramado de madera, al igual que conformado de chapa galvanizada doblada en frío, el steel framing, ambos son nomenclados a partir del 2018 con estos decretos como un sistema constructivo tradicional. Vale. Dice que como todo sistema de construcción tradicional ya no será necesario solicitar un certificado de aptitud técnica, como era antaño. ¿Sabías eso? Antes del 2018 tenías que solicitar un certificado de aptitud técnica. Que este certificado era un ensayo destructivo. Entonces tú tenías que promover una estructura, ensayarla a la destrucción para poder hacer un informe técnico y que el instituto en cuestión verifique si es apto para ser utilizado como un ambiente donde se desarrolle el habitar humano, no solo vivienda, cualquier tipo de función. Llegó al ridículo de que ese certificado de aptitud técnica había sido obtenido por una de las empresas conformadoras de los antiguos perfiles, Tubos Argentinos, y Tubos Argentinos también cometió, a mi criterio errado, decir que el sistema Steelhouse, el sistema que ellos nomenclaban, tenía uso exclusivo de los productos que ellos vendían, con lo cual podía eximirse un certificado de aptitud térmica. Todo atado con alambre, viejo. Atado con alambre. Además, ¿por qué tengo que caer solamente en la compra de tu producto para que me eximas el certificado de aptitud técnica? Todo esto antes del 2018. Bueno, todo con alambres, por supuesto que nadie le dio ningún tipo de importancia porque no tenía ningún tipo de sentido todo lo que se estaba mencionando, al hecho de que el INCOSE, en el Instituto de la Construcción en Seco, te daba ese certificado de aptitud técnica del año genérico. Entonces ya era un ridículo total. Es por eso que, por ese decreto de ley del 2018, se estableció al sistema constructivo Steel Framing como un sistema constructivo tradicional, donde ya no es necesario certificar o presentar dicho certificado. Pero, dice aquí el IMPRES, que dicho certificado de aptitud técnica se debería de completar con el certificado de aptitud sismorresistente, el CAS. ¿Otro certificado más? Sí, de que tu estructura sea sismorresistente. Por ello tendrías que hacer otra vez un ensayo destructivo. Este certificado lo otorgaría el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, el IMPRES. Y entendiendo de que es un ridículo de que yo tenga que ir a hacer un ensayo destructivo para certificar que el steel framing es sismorresistente, el mismo IMPRES establece en el 2019, dice que cuando las construcciones se emplazan dentro de la zona sísmica 1, 2, 3 y 4 de la Argentina, de acuerdo a la zonificación sísmica, que ya la vamos a ver, se debe contemplar la parte 1 del reglamento CIRSOC 103, que habla de la acción sísmica. Dice el IMPRES que en el 2019 no se contaba con partes del reglamento en el CIRSOC 103 que corresponda al diseño sísmico para las estructuras de entramado de madera o de
entramado de perfiles conformados en frío, de chapa galvanizada, del steel framing. No se contaba con la normativa norteamericana AISI S400. A ver, la normativa norteamericana ya viene existiendo, ¿eh? La última versión es la del 2020. Hay versiones anteriores. Sí estaba esa normativa. Lo que no pasaba era que el IMPRES no había tomado la normativa norteamericana y la había traído en consecuencia hacia el territorio nacional, donde tienes que hacer ciertos ajustes en cuanto a los materiales que se utilizan en el país, ajustes en cuanto a la problemática de sismo que hay en el país con sus intensidades y sus registros históricos. Todo ese trabajo no se había hecho en el 2019, no se había hecho. Entonces dice que ante esta carencia, desde el punto de vista sísmico, los sistemas de construcción de steel framing y de madera no son tradicionales. Por lo tanto, necesitarán presentarse un certificado de aptitud sísmica, siempre y cuando vayas a construir en zona sísmica 1, 2, 3 y 4. Siendo que el CAS, el certificado de aptitud sísmica, es un complemento del certificado de aptitud técnica, no se puede independizar el uno del otro. Dice, continúa, y dice que, intertanto, se desarrollen las partes sísmicas correspondientes, esto era en el 2019, se puede solucionar este problemita fijando ciertas limitaciones de altura y números de piso para cada zona sísmica, de forma de obtener diseños estructurales muy rígidos que puedan diseñarse con la demanda elástica no reducida, de manera de lograr un comportamiento elástico. Bárbaro. Que si el comportamiento es elástico, el diseño de los componentes estructurales de ambos sistemas puede realizarse según los reglamentos vigentes hasta el día de hoy. Para la madera, el 601, y para la estructura metálica, el 303. Que respetando las limitaciones de altura y número de pisos para ambos sistemas, puede considerarse que tu proyecto es sísmicamente tradicional, no siendo necesario solicitar un certificado de aptitud sísmica. Por ello, en el 2019, el director del Instituto Nacional de Prevención Sísmica dispone: establécese que el sistema de construcción de entramado de madera y el de uso de acero galvanizado, el steel framing, para el uso de estructuras portantes del edificio, en la zona sísmica 1, 2, 3 y 4, deben diseñarse con un R igual a 1, aplicando los reglamentos CIRSOC 303 para el steel y 601 para la madera, y que además se va a limitar la altura y número de pisos de acuerdo con los siguientes valores. Y vamos a esos valores. Esos valores dicen que para la zona sísmica 1, para la zona sísmica 1, tu proyecto debe tener una cantidad de 4 pisos y una altura total máxima de 11 pisos, entendiendo de que cada piso proyectado no puede superar los 3,50 metros. Es decir, tu número máximo es 4 pisos. La altura máxima es 11. Pero si tú quieres tener menos pisos, esos pisos que estás haciendo, la altura de esos pisos no pueden superar los 3,50 metros. La zona sísmica 1 es toda la que ves pintada en este color marroncito, ¿no? ¿Cómo decirlo? ¿Cómo podemos llamar este color? ¿No? Ok, 1, la zona sísmica 1, del color este que estoy señalando. Este color de aquí, ¿no? Donde involucra gran parte de Córdoba, Santiago del Estero, la parte norte del Chaco, parte norte de Formosa, parte sur de San Luis, parte oeste de La Pampa, gran parte de Neuquén, Santa Cruz Oeste, Chubut, Chubut y, Dios, Santa Cruz. Y una puntita aquí de Tierra del Fuego, zona sísmica 1. Por cierto, en zona sísmica 0, que es donde está la mayor parte de los habitantes de la República Argentina, Buenos Aires, todo su conurbano,
Santa Fe, Rosario, ¿no? Aquí se concentra la mayor parte de los pobladores. Todo esto es zona sísmica cero. Aquí no hay peligro sísmico. No quiere decir que no haya sismo. Puede haber algún sismo, pero es de tan baja magnitud y de tan poca frecuencia que no se considera que sea un problema. Por eso que ahí eres libre. No estás dentro de este lore. Luego tienes la zona sísmica 2, que es todo este color naranja. Ya nos acercamos a la cordillera y nos acercamos también a la parte más alta, ¿no? Cerca con la frontera de Bolivia y Chile. Zona sísmica 2, la cantidad de pisos va a estar limitada a 3, con una altura total de 8,50 metros, donde ninguno de los pisos va a superar los 3,50 metros. Y las zonas sísmicas peligrosas, que son las sísmicas 3 y 4, la que vemos en naranja y en rojo, aquí el sismo es un grave problema. Aquí la municipalidad te va a solicitar una verificación sísmica. Aquí la municipalidad puede objetar tu proyecto en steel framing, por lo tanto esta disposición debes de respetarla a rajatabla en la zona sísmica 3 y 4, que es la ciudad de San Salvador de Jujuy, Salta, todo San Juan, gran parte de Mendoza y por supuesto las ciudades de Mendoza y San Juan, que ya históricamente tienen graves problemas de sismo. Y lo mismo aquí en Ushuaia, aquí donde está Tolwyn y Ushuaia Capital, que está aquí en la puntita, en el nivel 3. En todas esas zonas de la República Argentina, que no congregan la mayor cantidad de habitantes, pero sí hay grandes ciudades e importantes, ahí la cantidad de pisos va a estar limitada a 2 y una altura máxima de 6 metros. Y la indignación sobre este problema es que desde el 2019, ¿sí? Desde el 16 de abril del 2019 que se largó este comunicado, no hubo ningún avance. Ningún tema. Yo me contacté el año pasado, fines del año pasado, con el IMPRES y pedí información si había algún avance o alguna intención de avance. La respuesta fue nula. No hay novedades. Mi pregunta es, al igual que para el CIRSOC, ¿para qué están estos institutos? Si desde el 2019 no han podido, tan simple como, tomar el reglamento norteamericano, traducirlo al español, ajustarlo a los materiales que se venden en Argentina y hacia la problemática natural, a la problemática de sismo y sus probabilidades y sus temas que no manejo en Argentina. Yo no soy especialista en sismo, pero como vos me doy cuenta de que hay un trabajo que no se está haciendo. Esta misma falta pasa con el CIRSOC. El CIRSOC toma reglamento norteamericano para la verificación estructural como para la estimación de cargas. Toma reglamento norteamericano, lo traduce, lo ajusta a los materiales que se venden en el país y hace alguna idiosincrasia o proceder técnico y constructivo. Del 2009 que no hay avance. ¿Para qué está? Es por eso que yo decidí, a partir de este año, desligarme por completo de las normativas y de los manuales de procedimiento que hay en el país y en la región. Porque están todos desactualizados, los oficiales y los no oficiales, desactualizados e incompletos. Es por eso que te invito directamente a descargarte la normativa norteamericana. Está en inglés, sí, ya sé que está en inglés. Yo no leo en inglés técnico, al igual que quizás tú tampoco lo lees, o lo leo poco. Pero ¿sabes qué hay? Hay una inteligencia artificial. Entonces tú cargas ese documento a la inteligencia artificial y le consultas. Te responde. Claro está que no le vas a confiar el 100% de esa respuesta. Es por eso que tú debes de leerlo. Yo te lo voy a ir proporcionando en las traducciones que fui haciendo. Lo fui agarrando artículo por artículo, lo fui traduciendo, lo leí en mi poca herramienta de inglés que tengo, utilicé inteligencia artificial, fui traduciendo, fui haciendo ejemplos y fui completando de a poquito, de a poquito a poquito. No me fié el 100% de la inteligencia. Pero eso lo hice hace 2 años.
Hoy estoy cargando directamente la normativa y estoy preguntando directo y me está dando buenas informaciones. Más adelante mejor todavía. Y si tú tienes el pago, el chat GPT pago, vas a tener mejor prestación todavía y entendimiento. Entrena tu inteligencia artificial, carga la normativa y esta te va a ir respondiendo. Insisto, no le fíes al 100%, trata de comprenderla primero vos, antes de darle la potestad a la máquina. Porque depende de cómo de cómo le preguntes, también viene la respuesta. Así que tú tienes que ser muy ducho, tienes que saber conocer para preguntar. Para eso estamos aquí, ¿no? En esta capacitación.